Vamos a resolver un problema en el lenguaje C, que es un programa que tiene que contar la longitud de las palabras de un texto de entrada y hacer un histograma horizontal. Vamos entonces a correr nuestro ambiente de desarrollo, el GodBlocks. Vamos a crear un nuevo proyecto tipo consola. Va a ser en C y lo vamos a llamar histograma. Con el compilador GNU ya nos crea aquí nuestra función principal. Y entonces lo que vamos a hacer primero es, vamos a borrar esto ahorita. Entonces vamos a leer las palabras de una entrada, vamos a calcular la longitud de cada palabra y vamos a meter las longitudes y luego esas longitudes las vamos a imprimir para que se vea que del texto de entrada cuántas palabras de longitud 5, cuántas palabras de longitud 2, etcétera, ¿no? Entonces, como las longitudes de una palabra en mexicano no creo que superen a 50 letras. Bueno, en náhuatl sí, yo creo, pero en mexicano actual no creo. Entonces vamos a ponerle una longitud de palabra. Vamos a hacer un define que nos permite definir una constante, palabra larga, ¿no? Palabra larga. Bueno, máxima, palabra larga. Vamos a ponerle como de 50 caracteres. Entonces vamos a definir un arreglo. Bueno, es una posible solución, ¿verdad? Puede haber muchas maneras de hacerlo. Longitudes. Y de esta. Aquí nos va a guardar cuántas palabras hubo de longitud 1, de longitud 2, de longitud. Entonces, si llegamos a tener una palabra de longitud 50, vamos a poner ese nuestro máximo. Damos punto y coma. Luego, entonces vamos como primera cosa, bueno, consideramos esta como la máxima longitud posible, ¿no? 50 caracteres. Y lo que vamos a hacer como primera instancia, vamos a inicializar nuestro arreglo. Entonces, en un ciclo, hay varias maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo así. Entonces, longitudes. Entonces, aquí vamos a ponerle int c. ¿Sí? Luego vamos a leer la palabra y finalmente vamos a imprimir. Entonces, aquí vamos a leer las palabras y luego aquí imprimir el histograma. Para leer las palabras, entonces va a ser así mientras haya palabras. Vamos a hacerlo con un while. Mientras palabras. Para saber que hay palabras, vamos a suponer que eso va a ser cierto mientras tengamos longitud mayor que 0. Vamos a hacer una función que nos regrese la longitud de la palabra leída. Y si la longitud de la palabra leída es mayor que 0, significa que todavía tenemos palabras por leer. Si llegamos a un punto en que nuestro texto ya no tiene palabras, entonces nos va a regresar longitud 0 o negativa y ya ahí nos detenemos. Entonces vamos a poner aquí otra longitud.
y aquí la ponemos mientras longitud sea mayor que 0. Entonces longitudes de longitud más igual a 1, ¿no? Y ya está. Vamos a suponer que ya está, ya la leímos y aquí, es decir, esta nos va a regresar las palabras. Bueno, más que la palabra, la longitud de la palabra leída. Si hay palabra, la longitud de la palabra debe ser positiva, mayor que 0. Y nos vamos a detener cuando ya esa función, la siguiente palabra, nos regresa a 0, quiere decir que ya no hay más por leer y ahí nos detenemos. Finalmente, para imprimirla, vamos a hacer otro ciclo for. Va a ser idéntico a este, ¿no? Vamos a recorrer todo nuestro arreglo desde la longitud 0 hasta la 50, la máxima palabra ahorita. Hasta ahí nos vamos a detener. Bueno, aquí hay que ponerle una condición por si es que llega a ocurrir que alguien inventa una nueva palabra. Si longitud, ¿no?, es menor que la máxima palabra, por si es que llega a ocurrir eso. Y aquí recorremos todas. Entonces decimos si, para solamente imprimir los que contamos, entonces si longitudes, aquí vamos a guardar en este arreglo cuántas palabras de longitud 10 hay. Vamos a poner que encontramos una palabra como i. Entonces la longitud de la palabra es 1. Y entonces vamos a preguntar, si encontraste palabras con longitud 1, es decir, que son mayor que 0, porque por eso las inicializamos al principio con 0. Entonces aquí vamos a imprimir solamente las que tienen algo, las que encontramos. Las demás ya no van a aparecer. Si sí las encontraste, entonces vamos a imprimirlas. Printf. Vamos a ponerle longitud. Vamos a ponerle que salte de línea. Longitud. Bueno, vamos a ponerle así, longitud 2D. Porcentaje de. Bueno, puede ser porcentaje 2D, que dice que es un entero con dos espacios, ¿no? Es igual. Es decir, voy a imprimir palabra con longitud 1. Si supongamos que nuestra única palabra es la I. Entonces voy a decir longitud 1, porque este lleva el contador de las palabras. Y vamos a hacer otro for. Vamos a usar otra variable. Vamos a poner aquí en J, nomás es un contador. J igual a 0. J menor que la longitud encontrada. Vamos a, solo para que se vean unos puntos, vamos a dibujar unos puntitos. Punto y coma, más, perdón, J. Ajá. Y vamos a imprimir printf un puntito. ¿Qué más nos falta? Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? La función palabras. Entonces aquí arriba vamos a definir la función palabra, perdón, la función palabra. Esta función regresa la longitud de la palabra leída. Si regresa 0, es que ya no hay más palabras.
Entonces vamos a ponerle palabras. Se llama palabras, ¿no? Palabras. Ahí está. Vamos a leer entonces un carácter. Entonces necesitamos una variable de tipo entera. Carácter. Y vamos a leer getChar, ¿no? Vamos a leer lo de la entrada. ¿Cómo sabemos que es una, o sea que ya acabó la palabra? Vamos a considerar una palabra como aquella cuyas letras están juntas. Cuando encontramos un espacio en blanco, un tabulador o un salto de línea, en este caso vamos a considerar que ya es una palabra nueva. Tal vez no sea tan bueno con los puntos, las comas, ¿no? O por ejemplo, si termina el renglón y le damos guión para continuar. Bueno, ahorita vamos a considerar ese caso. Luego podemos mejorar el programa. Entonces, si no es un carácter blanco, o ¿cómo le ponemos? Si no es, vamos a ponerle así. Si no es blanco el carácter, entonces vamos a incrementar, bueno, vamos a contar en otra longitud, ¿no? Longitud. Y lo vamos a inicializar en 0. Si no es blanco el carácter, o sea, es una, vamos a poner lo siguiente, que son letras. Bueno, también podría ser eso, ¿no? Que sean dígitos o caracteres. Bueno, ahorita vamos a pensarlo. Si no es blanco el carácter, la longitud, incrementala. Y regresa la longitud. Ahí está. Entonces vamos a definir otra función, ¿no? Que se llame es blanco. Esta no es para ver si es blanco o... Bueno, vamos a ponerlo así. Ya lo dejé así. Luego lo... Entonces va a retornar si el carácter es igual a un espacio en blanco o si el carácter es igual a un tabulador o si el carácter es un salto de línea. ¿Dónde estoy poniendo? Aquí va. Ahí está. Salto de línea. ¿No? Además podríamos poner una coma. Vamos a ver si qué pasa si le ponemos una coma. ¿No? Ahí está. Va a regresar. Bueno, vamos a ponerle aquí. Para ver. Como parte de una palabra, ¿no? Este nos va a servir para saber si el carácter que nos pasan forma parte de una palabra o no. Entonces aquí dice, si no es blanco ahorita, ajá, pero getChar solamente lee un carácter a la vez. Entonces tenemos que ponerle mientras lo que hayas leído, ahí está, sea diferente de fin de archivo, por ejemplo. Ahí está. Entonces dice, mientras el carácter leído no sea fin de archivo, o sea, mientras haya más caracteres, va a leer, ¿no? Dice, si no es blanco, entonces incrementa el carácter leído. Es decir, leí una letra de la palabra palabra. Si no es blanco, es decir, que es blanco, entonces, de otra manera, si ya había yo leído algo, es decir, si la longitud de lo que ya leí es mayor que 0,
pues rompemos el ciclo. ¿Sale? Y regresamos longitud. Vamos a ver si compila. Tenemos algún error. ¿Qué dice? Aquí. C es igual o C es igual o C. Ahí está. Compilamos aquí. Longitud. Longitud. Sí, aquí me falta un paréntesis. Ajá. Ya está todo. Ahora vamos a correrlo. A ver qué tal. Bueno, hubiéramos puesto un texto ahí. 1 es un buen ejemplo. Vamos a control Z. Ahí está. Longitud 1. 2. ¿Cuántas palabras de 2? 2. 4, 1. Y ejemplo contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Bueno, parece que ya funciona. Vamos a poner un texto aquí antes. Aquí antes de que imprima el histograma. Printf programa que imprime un histograma horizontal sobre la longitud de las palabras. Ahora, para una forma de probar nuestro programa va a ser poniéndole una cadena ya de antemano con un resultado que ya sabemos y ver que corre. Entonces vamos a poner una nueva función que es leCaracter. leCaracter. Le vamos a poner una opción y vamos a definir un apuntador a carácter que va a ser la cadena, y aquí viene la cadena ejemplo donde ya sabemos cuál es el resultado, y vamos a definir que diga prueba 1, por ejemplo. Entonces, si la opción vamos a ver esto, vamos a hacerle así. Si la opción es prueba, entonces lo que vamos a regresar, la cadena en su parte posición, y vamos a incrementar la posición. La posición va a ser una variable entera. Vamos a definirla así. Ahorita vamos a definirla como global. Ahí está. De otra manera, si no es una prueba, sino que ya lo va a leer en este caso de la consola, entonces va a regresar. ¿No? Bueno, este puede ser un return. Claro, también puede quitarse el else, ¿no? Y entonces, acá en el programa donde se va a ejecutar, aquí, antes de aquí, como es una variable global, la ponemos igual a 0, ¿no? Para probar el programa, ahí está. Y entonces aquí en lugar de getChar vamos a ponerle leCaracter. Todo va a quedar igual, nada más que vamos a ponerle leCaracter y vamos a ponerle prueba. O sea que vamos a hacer una prueba. Entonces, si lo que leíste es diferente del fin de archivo, o en este caso que tampoco sea que lo que leímos tampoco sea un fin de cadena. El fin de cadena, así lo ponemos, es decir, vamos a leer a un carácter y ahorita vamos a probar nuestro programa, por eso lo hacemos así. Dice si no es fin de archivo y si tampoco es el fin de cadena, y aquí viene la prueba, ¿no? leCaracter. Si no es una prueba,
Dice, si la opción es prueba, regresa a esto. Pero si no es una prueba, regresa al getChar, que era lo que teníamos aquí, como getChar. Entonces, vamos a poner nuestra cadena de ejemplo. ¿Cuántos caracteres con uno? Uno, ¿no? Un tabulador, por ejemplo. Ahí está. ¿Cuántos de dos? Una palabra de dos. Una coma, a ver si funciona. Otro de uno. Otra coma. 1, 2, 3, 4, 5. Dos espacios en blanco. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Otro tabulador. ¿Cuántas palabras de 10? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Ahora una palabra de 1, una palabra de 4, 1, 2, 3, 4. Una palabra de 7 caracteres, 7 no de 7, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra palabra de 2. Y otra palabra de 2. Y una palabra de 3 caracteres. Entonces ya sabemos que nuestro resultado debe ser el siguiente. De una longitud debe haber... ¿Dónde está? Hasta aquí llega, ¿eh? 1, 2, 3, 3 palabras de una longitud. 3 palabras. De 2, ¿cuántas debe haber? 2, 1, 3 también. 3 también de 2. De 3 tenemos, ¿sí? 1, de 4, 1. 1, de 4, 1. De 5, aquí tengo una de 5. ¿Y que hay otra? No. 5, 1. Tengo de 6. No. Una de 7, una de 8 y una de 9. Una de 7, una de 8. Bueno, una de 9 y una de 8. Y de 10 tengo una. Entonces ese debe ser mi histograma que debe aparecerme con esta cadena. Vamos a probarlo. Primero lo compilamos. Lo corremos. Y ahí está. Entonces dice programa que imprime un histograma horizontal sobre la longitud de las palabras. Longitudes. De 1, 3. Ahí están 3 puntitos. De 2, 3. 3 puntitos. De 3, 1. De 4, 1. De 5, 1. De 7, 1. 8, 1. 9, 1. 10, 1. Parece que está bien. Entonces, una ventaja de hacer esta prueba es que más o menos le damos algunas consideraciones. Y si ya no queremos que lo lea de ahí, pues le decimos, no es de la prueba, es directamente. Entonces lo construimos, lo corremos, aquí está. Sí es que lo dejamos al final. No, pero vamos a darle control Z. Es que este texto debería aparecer al principio, antes de que lea las palabras, ¿no? Aquí. Vamos a construirlo otra vez, porque si no, si alguien lo corre, no va a saber. Ahora sí. Dice programa que imprime un histograma horizontal sobre la longitud de las palabras. Entonces vamos a darles, ¿no? Vamos a escribir programa que imprime, coma, un histograma horizontal sobre la longitud de las palabras. Control Z. ¿Cuántas de 2 tenemos? 1, 2, 3. De 3 tenemos que las 2. De 5 hay una. ¿Cuál es la de 5? Sobre, ¿no? Sobre. De 7, imprime, ¿no? 2, 4, 5, 6, ajá. De 8 hay 3 longitud. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8 palabras. Histograma. 3, 4, 5, 6, 7. No. Programa, otra vez. 2, 4, 6, 8. Ahí está. Y de 10 hay 2, que es histograma, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. Parece que sí funciona. Bueno, y así quedaría el programa. Entonces lo que hicimos fue la función main, comentarios, un arreglo con una
palabra máxima, le pusimos un define de 50 para que en mexicano jale. Yo creo que sí es suficiente. Luego lo inicializamos a 0, todo nuestro arreglo. Esta fue para hacer las pruebas. Imprimimos un texto para que sepa que no corre de qué se trata. Luego aquí leemos las palabras y finalmente las imprimimos. Para leer la palabra consideramos, bueno miren, vamos a ver con el punto y coma, a ver si jala. Si tengo una que diga punto y coma, 4, punto y coma, y vamos a ver cuál es, me considera. Hay una de 1 y 2 de 1. Pero el punto y coma podríamos considerar lo que no es parte y entonces ya nada más modificamos esto. Si C es igual a punto y coma. Punto y coma. Entonces ahora el punto y coma ya lo excluimos. Volvemos a ejecutar. ¿Y qué pasa si le pongo punto y coma? Como hace ratito, 2 punto y coma. Control Z. Solo tenemos una palabra que es el 2. Entonces así definimos la lectura de la palabra mientras no haya caracteres raros. Aquí definimos la consideración de cuando es blanco. Bueno, le puse blanco primero, pero ya podemos ponerle otro nombre a la función. Y esta nos sirve para probar nuestro código, para no andar capturando cada vez que lo corremos si será que está bien o está mal. Consideramos una cadena constante donde ya sabemos el resultado. Aquí podemos alterar. Digamos que le ponemos 2, 2. Entonces la de 1 le quitamos y aquí 4, ¿no? Si lo construimos. Pero nos falta ponerle que va a ser una prueba, ¿no? Construimos, corremos y ya tenemos el resultado. Ahora la de 1 dice 2, la de 1 dice 2 y la de 2 dice 4. 4. Perfecto. Y hasta aquí quedaría.